Comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este último encuentro es darles un breve resumen de las unidades 2, 3 y 4 como complemento al material facilitado para que puedan darle respuesta a las dos evaluaciones que consiste en la realización de dos cuestionarios que, como ustedes ya saben, tienen un valor de 50% cada uno. Vamos a comenzar con el desarrollo teórico de la unidad 2, hablando de manera general acerca de los modelos de la psicología clínica. ¿Por qué hablo de un breve resumen? Porque la mayoría de estos temas son bastante extensos y, por supuesto, media hora, 40 minutos no nos da la oportunidad para ampliar cada una de las unidades. Vamos a comenzar afirmando que el contexto de la psicología clínica viene dado por su propia historia y por las circunstancias sociales en las que se ha desenvuelto. En este sentido, cabe hablar de una historia interna y de una historia externa, mientras que la historia interna daría cuenta del curso de influencias de unos psicólogos en otros. La historia externa tomaría en cuenta el contexto social que la ha posibilitado. Es obvio que ambos aspectos deben ser considerados y, a lo que parece, se da por hecho que es así. Sin embargo, lo más probable es que la historia de la psicología clínica, como la de la psicología en general, consista en la exposición de su curso interno de un modo en que el contexto social viene a ser una suerte de paisaje por el que transcurre la psicología. Con esto, por ejemplo, nos remontamos a lo que fue las últimas guerras en Estados Unidos que dieron origen a la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Esto está dentro de la psicología clínica. Es necesario hacerse cargo de que la psicología y en especial la psicología clínica constituye un campo heterogéneo de teorías y procedimientos. Esta heterogeneidad se presenta como una diversidad que raya incluso en doctrinas y prácticas contradictorias. Cuando hablo de prácticas contradictorias, hablo del hecho de que la Asociación Americana de Psicología y las grandes organizaciones a nivel mundial en el área proponen que los psicólogos clínicos nos basemos en la psicología basada en la evidencia. Y si nosotros ahorita lo vamos a ver, nos remontamos a los orígenes de la psicología clínica, vamos a ver que al menos desde lo teórico, lo que menos podemos visualizar es la evidencia científica, sobre todo en aquellas posturas conductuales radicales que se oponen al psicoanálisis ortodoxo. En todo caso, esta diversidad se ha de entender en relación precisamente con los contextos en que se ha desempeñado y en relación también con el propio contexto que ella misma va creando. Por lo que aquí respecta, esta diversidad se va a organizar de acuerdo con 4 grandes tradiciones, a saber, el movimiento psicoanalítico, como ya lo mencioné, el planteamiento fenomenológico existencial, la tradición humanista y la tradición de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica. Ahora, no podemos pasar por alto la gran influencia que tuvo el movimiento psicoanalítico. En este sentido, para algunos autores, la tradición psicoanalítica merece el nombre de movimiento, por lo que sugiere tanto un movimiento cultural que desborda el ámbito clínico como las distintas variedades de formas clínicas que toma el mismo compás analítico. El caso es que en un principio no existía la psicología clínica y Sigmund Freud la creó. En efecto, con Freud
se opera a finales del siglo XIX un cambio epistemológico, es decir, un cambio tanto en el saber como en el hacer clínicos, en concreto de la mirada clínica que dominaba la medicina, incluyendo la neuropatología. Con Freud se ha pasado al campo de la escucha, es decir, de una inspección en la biología o de las posturas biologicistas, se ha pasado a una indagación en la biografía, como un modo de entender la neurosis, que de por sí ya tiene el prejuicio que sugiere la alteración de la fibra o de los nervios. El psicoanálisis, que es tanto una teoría como una técnica, vino a ser propiamente la primera psicoterapia, la terapia psicoanalítica. Freud fue tan grande que él mismo no siempre fue freudiano, de manera que prefiguró los caminos que habría de tomar la terapia psicoanalítica. Bastaría recordar a este respecto su propia práctica de psicoanálisis breve y hasta sin diván, la invocación de la exposición directa como condición para tratar ciertas neurosis y, en fin, su aprobación para un uso activo del psicoanálisis. En esta línea habría que reconocer la terapia psicoanalítica como reeducación emocional, cuya noción de experiencia emocional correctora habla de influir decisivamente en toda una nueva generación de psicoterapia psicoanalítica. Existen dentro de la misma teoría psicoanalítica, existen diversas posturas. Está la terapia psicoanalítica clásica y una nueva psicoterapia psicoanalítica. Habría que recordar las reformas de la doctrina freudiana consistentes sobre todo en dotar de una mayor funcionalidad al yo. Y esto recuerden que es basado en las teorías del yo, en dar importancia a los objetos, aunque sin salirse de las relaciones intrapsíquicas, y en considerar las relaciones interpersonales constituye, gracias a Sullivan, un psicoanálisis interpersonal. Por su parte, la nueva generación mantiene con respecto a la terapia psicoanalítica más una inspiración teórica que un compromiso práctico, por lo que no en vano se denomina psicoterapia de inspiración o de enfoque psicoanalítico. Dentro de esta psicoterapia psicoanalítica se distingue la psicoterapia expresiva, la psicoterapia de apoyo, que usualmente es psicoterapia de carácter breve, y la psicoterapia psicoanalítica breve en sus distintas modalidades. No faltan, sin embargo, propuestas de refundamentación de la terapia psicoanalítica. Se incluirían aquí los franceses con el psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis del proceso interactivo, el psicoanálisis de interpretación Proplan, desarrollado por el grupo Montesquieu, mientras que el psicoanálisis lacaniano es inconmensurable con cualquier cosa conocida. Estas últimas modalidades, sin dejar de ser psicoanálisis, tienen mucho de psicoterapia reconocible por otras escuelas. El psicoanálisis ha recibido y merecido muchas críticas. Las mayores críticas reprochan la falta de cientificidad y de comprobación de resultados. Por tanto, esta es una de las críticas que se les hacen desde el enfoque conductual, que sería una terapia sin basamento científico. Sin embargo, la clínica que se realzaría aquí apuntaría a la psicologización en que incurre tan fácilmente al analizar los problemas psicológicos. El psicoanálisis segrega tales hilos conceptuales que termina por enredar al paciente en un sofisticado tejido psíquico. Se trata de una inducción por parte del analista de contenidos psíquicos que autoconfirman la teoría, cuyo proceso cuenta con la colaboración del paciente debido a que semejante inducción opera ya en una escala social como cultura psicoanalítica. Esta crítica sería especialmente merecida por el psicoanálisis lacaniano, que como muestra Borges, funciona como una secta con fórmulas mágicas y hermenéutica hermética. Del mismo modo, quedarían exentas de esta crítica las psicoterapias breves, no solo por la brevedad, sino también por ofrecer una experiencia de aprendizaje en vez de únicamente una interpretación. Otra de las críticas que se le ha hecho al psicoanálisis es la durabilidad, es decir, que es un tratamiento que suele durar muchos años, o las personas que están en análisis, así es que se denomina, se mantienen durante muchos años. Con todo, el psicoanálisis tiene que ser reconocido por la aportación de ciertos conceptos básicos de psicoterapia y que se han
extendido a todas las relaciones médico-paciente en el área de la salud médica y en el área de la ontología. En concreto, se citarían a este respecto los conceptos de transferencia, resistencia e interpretación. La transferencia quizás es el mayor descubrimiento de Freud, pone de relieve la función terapéutica de la relación clínica. En esta línea se sitúa la experiencia emocional correctora, que brinda la terapia como un experimento de la vida y la pone en un contexto social. En cuanto a la resistencia, que no es solo un invento autojustificativo del psicoanalista, está siendo reconocida por otros enfoques actualmente como un proceso del cambio psicológico. Por su parte, la interpretación es algo que de alguna u otra manera las practican todas las psicoterapias. Aquí no vamos a ver el origen común de todas las psicoterapias, para eso ustedes van a tener otras asignaturas para profundizar en estos aspectos. Ahora bien, siguiendo con los modelos de la introducción a la psicología clínica, seguimos con el planteamiento fenomenológico existencial. Esta tradición tiene una inspiración filosófica con base en la fenomenología y el existencialismo. Uno se ha de apresurar a decir que la fenomenología y el existencialismo aquí invocados se entienden en su sentido europeo. Las propuestas de Husserl, Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset, que apenas tiene que ver con su recepción americana, que es, sin embargo, la servida a los psicólogos clínicos en los textos al uso de la psicopatología y la psicoterapia. Esta fenomenología a la americana es una versión subjetivista, mentalista, personalista, dualista, en resumen, una auténtica degeneración del sentido clásico radicalmente dualista. De acuerdo con esto, la mente es negada como interioridad y afirmada como intencionalidad. El mundo es negado como exterioridad y afirmado como medio. La expresión mínima en este planteamiento vendría dada por la fórmula ser en el mundo. Al tratarse de una filosofía que hace hincapié en la realidad radical de la vida, concierte directamente al fenómeno psicológico y a los problemas psicológicos que de esta manera recobran su sentido existencial. En rigor, los intereses de la fenomenología y del existencialismo en la clínica no se definen tanto por un conjunto de técnicas como por un planteamiento de los problemas psicológicos. En concreto, los problemas psicológicos se formularán de acuerdo con ciertas preocupaciones existenciales, para cada una de las cuales se ofrecen un horizonte terapéutico con diversas técnicas. Y esto lo dice Irving Yalom, que es uno de los terapéuticas o el máximo representante de la terapia existencialista. Muchas de estas técnicas pueden ser reconocidas como propios de otros enfoques, pero desde el punto de interés es que los terapeutas de otros credos la redescubran dentro de un planteamiento existencial. Se ha de añadir que la psicoterapia existencial se propone reponer al individuo en y frente a la vida, de acuerdo con horizontes terapéuticos que encaran verdades existenciales. A este respecto, se identificaría como un planteamiento que despsicologiza los problemas psicológicos, pues trata más de disolverlos en las condiciones de la vida que de resolverlos como si obedecieran simplemente a una reparación técnica. Se incluirían dentro del planteamiento fenomenológico existencial no sin reparos otras terapias, además de la psicoterapia existencial, como el análisis transaccional y la terapia gestáltica. Sin embargo, cuando ustedes lo ubican en la bibliografía, la terapia gestal está dentro del enfoque humanístico. Del análisis transaccional se ponderaría aquí su especificación de los problemas psicológicos en términos de guiones y juegos de la vida. De la terapia gestáltica se destacaría su consideración del presente como primer plano de la vida, de la realidad vivida como rasero de la realidad psicológica y de la relación terapéutica como situación experiencial. Recordemos que de la terapia gestáltica parte esa frase del vivir el aquí y el ahora. Finalmente, es importante hacer referencia a la contribución de dos autores que, aunque no forman parte del estándar clínico, su aportación es relevante a esto.
Alfred Adler se le considera disidente de Freud, cuando en realidad desarrolló una obra independiente y contrapunto del psicoanálisis. En particular, Adler ofreció una fenomenología de las formas neuróticas en su obra El carácter neurótico, conforme con el concepto de determinación por la finalidad, según el cual todo acto psíquico, incluyendo una forma neurótica, tiene una función adaptativa medio fin. En esta línea, la neurosis vendría a ser el medio para arreglar una situación comprometida y una forma de dar sentido a la vida. Esto cuando el individuo no ha podido afrontar las circunstancias de otra manera. En realidad, la neurosis supone una directriz ficticia y un actuar como si, pero no por ello deja de ser una ficción útil y un arreglo, el arreglo neurótico, tal como lo dice Adler. El otro autor es Ronald Lane. Puesto en analogía con Adler, se diría que Lane vino a dar cuenta del arreglo psicótico. ¿En qué consistiría la esquizofrenia? A este respecto, Lane exploró clínicamente la noción existencial de inseguridad ontológica en su obra El yo dividido, para sostener que esa es la condición de alguien que termina por ser un esquizofrénico, alguien que se ve forzado a instalarse en un sistema de falso yo, como una forma de adaptarse a una inseguridad desquiciante. La cuestión es que tanto Adler y Lane hacen comprensibles los trastornos psicológicos en lo que tienen de esfuerzo para adaptarse en la vida y las formas de ser que terminan por constituirse. Ciertamente, tratar de ver los problemas psicológicos de esta manera es muy distinto, por ejemplo, a tratar de ver qué proceso psicodinámico los explica, que sería la postura del psicoanálisis, o en qué cuadro de los DSM encajarían. Recuerden que se los dije en la clase pasada, los manuales diagnósticos DSM son aquellos propuestos o originados desde la Asociación Americana de Psiquiatría. Y estos manuales, sobre todo en el DSM, tienen una postura biologicista. Ahora, hablemos de la tradición humanista. La tradición humanista, que también es un enfoque bien extendido dentro de la psicología clínica, se caracteriza por la importancia que toman la práctica de la palabra y cierta noción de persona. Este es un enfoque que se hace énfasis en la normalidad de la persona. La práctica de la palabra se remonta a la Grecia clásica y el discurso sobre la dignidad humana proviene de la época renacentista. Los intereses de la palabra y la persona en la psicología son autoevidentes. Pues bien, ciertos enfoques clínicos que han resaltado sobremanera el uso terapéutico de la palabra y la promoción de la persona se inscribiría bajo el distintivo de la tradición humanista. La curación por la palabra tiene contextos históricos en el mundo griego de gran interés para la psicología clínica, como lo ha expuesto Lain Entralgo en su obra titulada La curación por la palabra en la antigüedad gráfica. Aparte del encantamiento de la palabra que se encuentra en la obra homérica, se destacaría el arte de la persuasión de los sofistas y el tratado de retórica de Aristóteles. En este sentido, no podemos dejar de obviar que muchos de los orígenes de la psicología se remontan a la filosofía. Por eso estoy hablando en este momento de autores. Se habría de advertir que las partes de la retórica aristotélica, agente de la persuasión, influencia persuasiva y forma del discurso, prefiguran la propia estructura de la terapia: terapeuta, paciente y discurso. Y ni qué decir la tripartición de la moderna teoría de la comunicación: emisor, receptor y mensaje. El enfoque clínico que se inscribiría en esta línea casi por derecho propio sería la terapia estratégica, fundada por Milton Erickson. Como dicen Nardone es un terapeuta que trabaja esta terapia estratégica, y Guazzali. El origen del enfoque estratégico puede situarse bien en los sofistas y en la retórica aristotélica, o bien en la práctica de Erickson. En fin, contando también con las otras influencias, el enfoque estratégico se convertiría en la referencia de la terapia familiar, donde figuran varias modalidades.
se puede criticar el enfoque estratégico por su reinvención de la psicología en términos de la teoría de la comunicación y de sistemas, por cierta frivolidad en el análisis de los problemas psicológicos y, en fin, porque a la par que son unos sofistas, también son a veces unos buenos sofistas. Sin embargo, importa señalar aquí que el enfoque estratégico también es un ejemplo de psicología clínica que despsicologiza los problemas psicológicos. No ya porque sean terapias de corta duración e incluso breves, sino por su orientación más en la solución o más un enfoque centrado en la solución del problema que en análisis del problema mismo. Y también por deshacer el discurso psicologizante que trae la gente mediante reencuadres de sabor y saber sofístico. La hipnosis se inscribiría igualmente en esta tradición. En efecto, la hipnosis viene a ser un caso de sugestión. Por su lado, el psicoanálisis sería otro ejemplo de curación por la palabra, como perspicazmente bautizaría Ana O, lo que sería después la psicoterapia freudiana. En rigor, nada de la psicoterapia es ajeno a la palabra. La promoción de la persona con todo un discurso sobre su valor intrínseco y su capacidad creadora remite directamente a las psicoterapias centradas en la persona, donde hay que nombrar a Carl Rogers, que es un conocido humanista. Además de la psicoterapia centrada en el cliente de Rogers, se cita el modelo de ayuda de Carl Huff, que supone ya una declarada tecnología para el desarrollo del capital humano. Una segunda generación de psicoterapia en esta línea viene dada por las psicoterapias experienciales, donde se destacarían la psicoterapia de focalización sensorial y la psicoterapia de proceso experiencial. En particular, esta última se caracteriza por el rebajamiento del énfasis no directivo anterior en favor de la incorporación de conceptos y técnicas cognitivo-conductuales que suelen ser mucho más directivas. En términos críticos, se diría que el discurso centrado en la persona es más una retórica halagadora que una auténtica presentación de la condición humana. Por su parte, la psicoterapia de proceso experiencial es un ejercicio de bricolaje donde, por ejemplo, de una experiencia emocional y un esquema cognitivo, resulta un esquema emocional. En la medida en que se trata de un discurso sobre la interioridad, incluyen un proceso de psicologización de los problemas psicológicos. Por su lado, estas psicoterapias, empezando por Rogers, tienen el método de la investigación del proceso de cambio y de los resultados. Sin embargo, hasta ahora han ofrecido más procesos de resultados. De este enfoque viene aquella expresión muy conocida en algunos psicólogos que utilizan el término abrir proceso. Viene de este enfoque humanista. Ahora, en lo que se refiere a la tradición de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica, en la psicología clínica, esta cuarta tradición tiene un marcado compromiso con los conocimientos y técnicas que se derivan de la psicología científica y sobre todo de la psicología del aprendizaje. Así, podríamos hablar de las terapias de conducta con sus integraciones como la cognitivo-conductual y la terapia cognitiva. El enfoque cognitivo se caracterizaría con sus más y sus menos por un género psicológico representacional ofreciendo explicaciones sobre la base de constructos, mientras que el enfoque conceptual seguiría la lógica del análisis funcional de la conducta, donde la explicación tiene un carácter ambiental o contextual. El enfoque cognitivo incluiría con muchos matices la terapia cognitiva o la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia constructivista. El enfoque contextual incluiría los procedimientos clásicos de la terapia de la conducta. Cuando hablamos de la terapia de la conducta, estamos hablando de terapia de la modificación de conducta, cuyas bases suelen venir del conductismo radical o el conductismo clásico. Esta se basa en el manejo directo de contingencias y con base en el manejo indirecto de contingencias o control verbal. Respecto a este último, se añadiría que el análisis de la conducta verbal tiene dos virtualidades.
Por un lado, permite entender y reconstruir la terapia cognitiva en términos conductuales y por otro, ofrece nuevas formas de terapia de conducta donde el lenguaje tiene una consideración de primera mano como son la psicoterapia analítica funcional y la terapia contextual, que estas son unas de las terapias de la tercera generación, que muchas de ellas están basadas en la evidencia. Nos quedan 10 minuticos para terminar. No quiero dejar de hablar de lo que es la historia clínica, que es una herramienta para nosotros fundamental. La historia clínica psicológica, que vendría a ser la unidad 3 de Introducción a la Psicología Clínica, es una herramienta fundamental en el ámbito de la psicología, utilizada para documentar y comprender a fondo el estado mental y emocional de los pacientes. Este perfil detallado no solo facilita el diagnóstico y tratamiento, sino que permite en el tiempo un seguimiento preciso del proceso, del progreso del paciente a lo largo del tiempo. Este documento es crucial para que nosotros los psicólogos podamos formular un diagnóstico preciso, planificar el tratamiento y monitorear la evolución del paciente. La historia clínica psicológica nos permite a nosotros tener una visión integral del paciente, considerando tanto los aspectos biológicos como psicológicos y sociales que pueden influir en el paciente. La historia clínica como tal, sin ser psicológica, es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva. Esto quiero que les quede claro que la historia clínica es un documento también de carácter legal. En este se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos con la ley. ¿Cuáles son estos casos previstos por la ley? Estos casos que indican nuestra Constitución, nuestro Código Penal o la Ley Orgánica de Protección para los Niños y Adolescentes, sea el caso que estemos tratando. Nosotros como psicólogos estamos obligados a hacer un registro secuencial y meticuloso de la información que recibimos de los pacientes, de los procedimientos de evaluación y de las técnicas de intervención que empleamos y de los resultados de la misma. Los datos consignados en la historia clínica están protegidos por el secreto profesional. La historia clínica puede ser un instrumento de uso tanto para la investigación como al nivel de docencia, tomando las precauciones tendientes a proteger la confidencialidad de nuestros consultantes. Y esto está establecido en el estándar. Esto está establecido en el estándar 4.07 del Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología. La historia clínica también puede llegar a ser un elemento material probatorio en procesos para determinar responsabilidades, caso en el cual tiene el peso de una prueba veraz, imparcial y válida. En esta historia clínica nosotros hacemos un histórico de sesiones, es decir, un registro cronológico de las sesiones de consulta realizadas, los test enviados, los registros libres, los episodios, diagnósticos, seguimientos, que marquen hitos importantes en el desarrollo de la terapia. Cada uno de los registros históricos permite almacenar información escrita y documentos, por ejemplo, para detallar cómo transcurrió una sesión de consulta o para guardar observaciones de los resultados del test. Ahora, es importante que tengamos presente que en el ejercicio profesional del psicólogo clínico, la evaluación clínica es una función fundamental, ya que posibilita indagar, plantear objetivos, intervenir, pronosticar y volver a evaluar si los objetivos de intervención se han cumplido, a la vez que vincula a ciertos temas transversales como de ética, habilidades de entrevista, capacidad de observación, entre otros. Más allá del marco teórico de referencia profesional, se puede decir que toda evaluación clínica tiene distintos momentos: pedido de consulta, primeras entrevistas, elaboración de las primeras hipótesis,
y de las estrategias diagnósticas, selección e implementación de técnicas, test, herramientas de evaluación, análisis de todo el material, entrevista de devolución e informe final. Dependiendo del marco referencial, cuando hablo del marco referencial, me refiero a los modelos psicológicos que sustentan nuestra práctica clínica. La parte buena que tiene el pensum de la Universidad Bicentenaria de Aragua es que teoría de los tratamientos, si bien es cierto que ven todos los enfoques, porque es lo que corresponde, casi todo el pensum está basado desde el enfoque conductual o cognitivo-conductual. Es decir, que nos apegamos a lo que es la psicología científica o basada en la evidencia. En la actualidad se dice que el método clínico, que es por el que nos regimos nosotros, está atravesando por una crisis. Ello puede estar dado por el notable desarrollo tecnológico que facilita el diagnóstico, pero deshumaniza la atención por un proceso de globalización del cual no está excluida la salud y que en el campo de la información abruma al especialista. Y fíjense, aquí nosotros podríamos tener una discusión ética sobre el uso de la inteligencia artificial en todos estos procesos. Sin embargo, como psicólogo clínico en ejercicio, puedo decir que nada como el cara a cara con los pacientes, nada mejor que esa interacción que tú puedes sentir, si nosotros hablamos del enfoque psicoanalítico, esa transferencia, que son esos sentimientos que el paciente desarrolla hacia el terapeuta y la contratransferencia, que sería lo contrario, lo que desarrollamos nosotros hasta el paciente. ¿Por qué? Porque estos son indicadores que nos dan cuenta de cómo se está vinculando el paciente desde su familia de origen y que suelen ser elementos emocionales significativos al momento de nosotros establecer diagnósticos y hacer la evaluación de los procesos terapéuticos que estemos llevando. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta de lo que se ha conversado antes de que se cierre la sesión? Este es el momento para aclarar sus dudas.